Les damos la bienvenida para continuar en el capítulo 22 del libro de Ezequiel, los pecados del pueblo de Dios. Conocida por ser una de las fosas más profundas del mundo, la fosa de las Marianas, ubicada en el Océano Pacífico, tiene una temperatura que desciende por debajo del punto de congelación. Cualquier parte del cuerpo humano llena de aire se comprimiría fuertemente, colapsarían todas las funciones de los pulmones e incluso se aplastarían simultáneamente los huesos. Es un lugar constantemente cubierto por la oscuridad e inalcanzable para los seres humanos sin un equipo necesario. Muchos de nosotros probablemente no aspiramos a llegar al fondo de la fosa de las Marianas. Incluso imaginar la oscuridad que existe en las profundidades de tal oscuridad es un lugar que la mente evita, ya que reconoce la muerte que enfrentaría el ser humano en circunstancias tan desconocidas. El cuerpo humano quedaría destrozado, sería inexistente, imposible de encontrar. Aunque alegóricamente el pecado muchas veces lo asimilamos con la oscuridad o las tinieblas, ¿en verdad es algo que realmente lo evitamos? Veamos. La corrupción de Jerusalén y sus líderes. No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre. Con una doble llamada, Dios le dijo a Ezequiel que pronuncie un juicio sobre Jerusalén, la ciudad sangrienta, que era culpable de muchos pecados. Entre ellos era la injusticia que llevaba a la muerte y la violencia. Tal vez Jerusalén no era tan malvada como muchas ciudades paganas, pero tenían la palabra, los profetas y los sacerdotes de Dios. En este punto de su historia, Jerusalén ya no era la ciudad santa, la ciudad hermosa o la ciudad especial del Señor, sino la ciudad sangrienta por sus muchos crímenes que mostraban desprecio por la vida humana. ¿Y le mostrarás todas sus abominaciones? Otro de los muchos pecados de Jerusalén era el de la gran idolatría y corrupción. El pueblo se contaminó por su infidelidad a Dios y a las prácticas inmorales reales conectadas con la adoración de los ídolos paganos. El horno del juicio. Os reuniré en medio de Jerusalén. Cuando el ejército de Nabucodonosor entró en Judá, muchos en las ciudades y pueblos circundantes huyeron a Jerusalén, pensando que sería el lugar más seguro, sin saber que estaban siendo reunidos allí para el juicio. Dios prometió no solo conquistar a Judá y Jerusalén, sino también dispersarlos en el exilio. Cuando se sentaran contaminados a la vista de las naciones, entonces comprenderían a Jehová y cómo se reveló a sí mismo. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos. Este severo anuncio de juicio tenía en sí un rayo de esperanza. Cuando el refinador derrite la plata u otro metal precioso, no es para destruirlo, sino para purificarlo. Tan terrible como la quema de Jerusalén y el exilio, Dios purificaría a Israel, e incluso a través del juicio. Los pecados de los profetas, sacerdotes, príncipes y personas. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Los falsos profetas de Israel trabajaron juntos en algo así como una conspiración, tomando y devorando a las personas en lugar de servir. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Los sacerdotes de Israel no tomaron su papel designado para servir y enseñar a la gente. Sus propias vidas fueron corruptas, violaron la ley de Dios y realizaron su servicio sacerdotal en formas deshonrosas. Pese a nuestra contaminación por causa del pecado, el Señor extiende sus brazos y desea que recibamos su Espíritu Santo para ser limpios ante su presencia. ¿Alguna vez has sufrido por la falta de arrepentimiento tuya o la de un ser querido? ¿Te has preguntado si el pecado tuyo, el de él o ella, es demasiado grande hasta el punto de que es imperdonable? La inmensa compasión de Dios es constante y renovada como las olas del mar. No hay pecado que Dios no arroje al mar en sus profundidades cuando buscas el perdón de Dios por la sangre de Jesucristo. ¿Ves a otros o incluso a ti mismo
atrapados en una oscuridad perpetua? Dios es perpetuamente fiel.